versión produce en toda la Biblia. Este versículo ni siquiera existe en la mayoría de las Biblias. La Biblia de Estudio Quest dice: como los manuscritos más viejos no contienen estas palabras, aparentemente estas fueron añadidas siglos después que Juan escribió, quizá como comentario. Esta frase de arriba, la cual es omitida en el 99% de las Biblias, es comúnmente llamada la coma joanina o la coma juanina. Irónicamente, Erasmo, que no incluyó esta frase ni en la primera ni en la segunda, estamos hablando de la edición de 1519, en sus primeras dos manuscritos Erasmo no lo incluyó, edición de su manuscrito griego, de la cual está basada la versión King James y Reina Valera. Esto fue porque ninguno de los manuscritos que él usó tenía esta frase. Sin embargo, su decisión no fue muy popular entre sus contemporáneos, porque esta frase había existido en la Vulgata Latina desde el VIII siglo. La Iglesia Occidental usaba la Vulgata Latina y no los manuscritos griegos. Es más, muchos no aprendieron griego hasta el tiempo de Erasmo. Los contemporáneos de Erasmo pusieron tal presión en él para que cambiase este versículo que Erasmo dijo que si alguien pudiese producir un manuscrito griego conteniendo esta frase, él lo incluiría. Después de esto, en el año 1520, un fraile franciscano con el nombre de Freud o Roy, y no sé por qué me trae a la mente nuestro nombre conocido como ¿quién? Leroy. ¿Cómo les vino a la mente a ustedes sin que los nombre? ¿A quién le vino? Leroy Frum. Qué casualidad, ¿no? ¿Cómo se parecen los nombres? Freud o Roy produjo un manuscrito que él decía que era un manuscrito antiguo. Qué raro, porque Leroy Frum hizo exactamente lo mismo con los escritos de Elena White. Algún día vamos a estudiar a profundidad eso. Este manuscrito se llama la Copia Vieja Británica. De hecho, el mismo se produjo con el mero propósito de que Erasmo incluyera la coma juanina en su manuscrito. La coma juanina empezó a aparecer en los manuscritos latinos en el V siglo, pero no fue incluida en la Vulgata de Jerónimo o en ninguna edición de la Vulgata hasta el VIII siglo. Además, no se encuentra en ningún manuscrito griego antes del siglo XV. Hoy en día hay más de 5.000 manuscritos griegos y aparece precisamente en 8 manuscritos griegos tardíos, o sea, más tarde que esos. Y solo 4 de estos manuscritos tienen la coma en el texto. Los otros tienen la coma como una nota marginal. Uno de los 4 manuscritos con la coma en el texto es la Copia Vieja Británica, en el año 1520, que fue producido justamente para cuando Erasmo lo necesitaba. Escrito con el solo propósito de contradecir a Erasmo. Los otros también tienen fecha posterior. 2 de ellos son de la tercera y cuarta edición de su texto griego de Erasmo, de 1519. Primera de Juan 5, del 6 al 9, es un pasaje muy difícil de interpretar. Y esto lo incluí acá porque es una nota de teólogos. Todo el mundo reconoce que lo que vamos a estudiar ahora es sumamente difícil de interpretar. Y cuando alguien dice difícil es porque no lo entiende. Porque directamente no lo entienden. Pero hoy ustedes, gracias al mensaje que está mandando Cristo y cómo Él nos hace comprender estas verdades que son verdades preciosas, pero hay que escarbar en la Escritura, porque la Escritura se explica a sí misma. En la Escritura están los misterios que aparentemente son indescifrables. ¿Dónde están los misterios? En la Escritura. Un poquito aquí, un poquito allá. Miren lo que dice un teólogo. Primera Juan 5, 6 al 9. Es un pasaje muy difícil de interpretar, pues habla del testimonio del agua, sangre y espíritu. Este fue tan difícil de interpretar que ciertos escritores latinos incluían una explicación del versículo en el margen de su texto. La coma juanina, eventualmente copiadores de la Vulgata Latina, incluyeron esta coma marginal en el texto de la Vulgata Latina en el VIII siglo. La Iglesia Occidental continuó usando la Vulgata hasta el siglo XVI, ya que para ese tiempo la coma se había establecido en el latín. Cuando la Iglesia Occidental empezó a aprender griego durante el Renacimiento y ningún manuscrito griego incluía la coma, ellos empezaron a añadir la coma en los manuscritos griegos.
No hay razón para que la coma, sino que fue intercalada en el texto griego por aquellos que estaban familiarizados con la Vulgata latina. Cualquier explicación que diga en la coma fue incluida en los textos originales por el apóstol Juan. Ignora completamente los hechos de este caso. O sea, cualquiera que use este versículo es porque realmente es un ¿qué? Es un ignorante. Es un ignorante el que puede usar esto. ¿Qué dije que era? Es un ignorante el que usa este versículo. Ahora, si lo que estoy diciendo le parece interesante, por favor busque la guía, en la guía de sermones en nuestra página www.laverdadeterna.com, y ahí puede bajar todo lo que estamos leyendo y también toda la guía de versículos, no solamente de este sermón, sino de todos los sermones que presentamos. Y sigo leyendo el comentario de este teólogo. Como usted verá, por lo tanto, no es que otras Biblias hayan quitado una frase de la Biblia, sino que la versión King James y Reina Valera incluyeron una frase que no era parte del manuscrito griego original. Hoy en día, las Biblias católicas no tienen este versículo. Ni siquiera las Biblias católicas ahora, como la mentira fue expuesta, ni siquiera las Biblias católicas lo contienen. Y ahora lo vamos a leer. Sigo leyendo. También, una excelente fuente de probar el alcance de la falsedad de este versículo es en los escritos de Orígenes y Tertuliano, que son los padres de la Trinidad. Orígenes y Tertuliano, quienes escribieron documentos enteros tratando de probar la Trinidad, y sin embargo nunca mencionaron este versículo. Si yo estuviera tratando de probar la Trinidad, este sería mi versículo número 1. Yo lo traería a relucir una y otra vez. ¿Cuántas personas han sido guiadas erróneamente por esta mentira? Y hay otros versículos también adulterados en la Biblia. Por ejemplo, Mateo 28, 19. Y no voy a hablar de ese tema porque vamos a hacer un tema especial dedicado únicamente a ese versículo y al bautismo y en qué nombre debemos ser bautizados. Por supuesto, el dragón, a través de la Iglesia Católica, también metió la mano en ese versículo. Voy a leer lo que dice el comentario adventista, tomo 7, comentario bíblico adventista. Usted puede tener una fotocopia de este material en nuestra página de internet. La evidencia, página 693, perdón. La evidencia textual establece la omisión del fin del versículo 7 y del comienzo del versículo 8. No aparecen las palabras en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El texto que queda entre los versículos 7 y 8 es el siguiente. Porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. El texto de los versículos 7 y 8, como aparece en la Reina Valera, no se encuentra en ningún manuscrito griego anterior a los siglos XV y XVI. Las palabras mencionadas penetraron en las Biblias del siglo XVI, entre ellas la versión Reina Valera y la King James, a través del texto griego del Nuevo Testamento de Erasmo. En la versión en inglés del comentario bíblico adventista dice King James, en la versión del español dice Reina Valera, porque es prácticamente la misma versión, porque fue tomada del mismo fuente, que son la Vulgata latina, a través del texto griego del Nuevo Testamento de Erasmo. Erasmo, según se dice, prometió incluir las palabras en cuestión en su Nuevo Testamento griego si se le mostraba un solo manuscrito griego donde estuvieran. Se le presentó entonces un manuscrito procedente de una biblioteca de Dublín, conocido como 34, con las palabras mencionadas, y las incluyó en su texto. Ahora se cree que dicho pasaje se introdujo en las últimas ediciones de la Vulgata por error de un copista que incluyó un comentario exegético marginal en el texto de la Biblia que estaba copiando. Las palabras o texto impugnado se han usado mucho para apoyar la doctrina de la Trinidad, pero como las pruebas en contra de su autenticidad son abrumadoras, ese apoyo no tiene valor y por lo tanto no debe usarse. A pesar de que tales palabras están en la Vulgata, se admite con franqueza en una obra ¿qué? Católica. Ahora se afirma generalmente que este pasaje llamado coma Joanum o coma Joanina, inciso o parte menor del periodo de Juan, es una glosa que se introdujo desde hace
mucho en el texto de la antigua Vulgata latina, pero que llegó hasta el texto griego solo en los siglos XV y XVI. Esto está sacado del Comentario Bíblico Adventista.